Todo está conectado. Cada vez que enciendes una luz, compras una prenda o eliges qué comer, estás tomando una decisión que impacta mucho más allá de tu bolsillo. La manera en que consumimos afecta al planeta entero. Por eso, debemos aprender a hacerlo bien. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia y están a nuestro alcance. Soy Marcela Godoy San Martín, especialista en consumo y producción sostenible, y les doy la bienvenida a Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto capítulo de Consume Inteligente, Elige Sostenible. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, y como de costumbre, una reflexión, en este caso, una historia. A principios del siglo XX, los principales fabricantes de ampolletas de Estados Unidos producían artículos con una vida útil de 2.500 horas. Sin embargo, en 1924, las marcas que dominaban el mercado se coludieron para reducir deliberadamente esa duración a solo 1.000 horas, con el objetivo de incrementar la demanda y vender más. Así nació la obsolescencia programada. Reducir a propósito la vida útil de los productos para que se desechen antes y tengamos que volver a comprar. Un siglo después, enfrentamos las consecuencias de esta lógica que prioriza las ganancias sobre la durabilidad. Un modelo que multiplica el extractivismo, inunda el mercado de productos desechables y genera contaminación en todas sus formas. Estos productos diseñados para durar poco no solo terminan en vertederos, sino que también provocan diversas externalidades ambientales, incluyendo emisiones que agravan la crisis climática. Frente a esta realidad, la reparación es una respuesta concreta y accesible. Arreglar lo que se rompe y alargar la vida útil de lo que ya tenemos es una forma de resistir al descarte y ejercer nuestro derecho a reparar. Para hablar sobre esto y muchas cosas más, tenemos el gusto de tener como invitada a Pamela Castro, diseñadora industrial, directora ejecutiva de la Fundación Reparalab, organización sin fines de lucro que promueve la reparación como un derecho. Gracias, Pamela, por estar acá. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Pamela, para empezar, quería preguntarte, ocurre muchas veces que muchas personas que están acostumbradas a que las cosas se rompan y terminan botándolas sin pensar si podrían tener una segunda vida, ¿ya? Entonces es como, tengo un producto, se dañó y antes de empezar a ver qué opciones tengo de poder repararla, lo boto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a normar esa cultura de lo descartable? Esto fue pasando a lo largo de los años, unos 50 años más o menos, donde pasamos de una cultura de lo reparable, de lo heredable, donde los bienes de consumo pasaban de generación en generación. O sea, nuestros abuelos compraban refrigeradores, compraban lavadoras que eran heredables a sus hijos. Entonces, eso se perdió por la economía lineal que impera hasta el día de hoy, donde tenemos una forma de consumir muy rápida y donde las marcas nos van generando necesidades constantemente. Entonces pasamos de una economía de lo heredable a lo desechable en 40 años más o menos, y ya todo es desechable. O sea, todo está programado para que dure muy poco, todo está programado para generarnos esa necesidad de compra, que a veces ni siquiera es porque los productos se están a perder. Ojo con eso. Hay varios tipos de obsolescencia programada, no solamente cuando te falla un repuesto o el artículo deja de funcionar, sino que también nos programan para que cambiemos nuestro artículo porque se redacta un poco más lento o porque pasó de moda, y eso lo encuentro macabro también. Que es como la obsolescencia percibida, esa es la que se llama, la de la moda. Es la de la moda, las tendencias, que lo ocupan mucho las marcas de ropa, claro, donde sacan colecciones. Creo que, las marcas de fast fashion tienen más de 50 colecciones al año, que es una locura. O sea, cada 2 semanas, una semana están sacando una micro colección de nuevo. Antes teníamos primavera, verano, otoño, invierno. O sea, imagínate la cantidad de ropa que se va generando y te van diciendo de alguna manera, oye, estás fuera de moda, tienes que actualizarte y comprar nuevamente. Entonces,
es una locura por todos lados. Claro, como dice la Annie Leonard de La Historia de las Cosas, dice, estás fuera de moda, vas a quedar fuera del sistema social. O sea, para que te acepten, tienes que... Para sentirte parte, tienes que seguir la corriente. Y la corriente que tenemos ahora es una moda rápida, es que los productos tienen que ir cambiando, pues hasta los productos incluso van cambiando el diseño, pues ya dejan de ser funcionales, sino que pasan a ser parte de la estética que nos rodea en nuestro hogar. Entonces, ya ahora los hervidores ya vienen con color, vienen con diseño, vienen con forma y que se van adecuando también a las tendencias del mercado. Entonces, vamos cambiando las cosas constantemente. Y con la tecnología pasa también, pues. Claro, la tecnología dura 2 años, más o menos en promedio es lo que van cambiando. De repente son cosas muy pequeñas, pero que hacen que el producto anterior quede obsoleto. Pasa mucho en los teléfonos celulares, que de repente la actualización hace que tu teléfono se ralentice, pero mecánicamente, como el hardware funciona súper bien, pero el software te tira para atrás el producto. Claro, y eso hace finalmente, sumado a que existe una cultura en el ámbito social que te dice que hay que ir renovando las cosas. Claro. Y también podría ser que se ha ido terminando el mercado de la reparación, porque antes uno iba a reparar cosas. Habían lugares donde se iban a reparar, ¿no es cierto? Entonces, tú también has sido testigo directo de cómo se han ido terminando esos espacios en donde podíamos enviar a reparar nuestros productos. Y eso es sumamente lamentable, porque la reparación no tiene una educación formal, ni en Chile ni en ninguna parte. La verdad, la reparación se ha pasado de generación en generación. Entonces pasa que nuestros abuelos no traspasaron este saber hacer a generaciones siguientes porque se perdió esto de reparar. Las marcas cambiaron su modelo económico a esta economía lineal que hablábamos, entonces les conviene que las cosas se vayan cambiando constantemente para continuar con este modelo donde está la compra constantemente. Entonces como que no se ve como que haya tanta demanda de reparadores y se está perdiendo el oficio y ya quedan muy pocos, la verdad. A nosotros nos ha costado levantar este directorio de reparadores que hacemos desde Reparelab porque no existe, como te decía, no existe la educación formal, pero tampoco ha continuado esta educación informal que se pasaba antes de generación en generación. Claro, porque también uno lo ve, por ejemplo, en el mundo de los mecánicos de autos. ¿Cierto? Que el mecánico que es antiguo ya no puede reparar un auto nuevo porque está todo computarizado, ¿no es cierto? Está todo con unos sistemas automáticos distintos. Entonces, si no te vas actualizando también tú como especialista en reparación, quedas atrás. Eso es lo que yo siempre hablo, que la reparación, la educación de la reparación debería ser continua y debería ser contacto directo con las marcas. Aquí está disociado. Yeah. Está el mercado de la reparación por un lado y las marcas por otro lado. Y creo que deberían trabajar siempre en conjunto porque deberían estar constantemente capacitándose e incluso deberían considerarlo como parte del diseño. La reparación debería ser un factor más en el diseño de productos. Claro. Y creo que todavía no se está considerando de esa manera. Pame, y desde tu experiencia en Reparelab, ¿por qué crees que es importante promover la reparación como parte de un consumo sustentable? Yo creo que es primordial, y una vez lo dije, que la reparación debería ser el personaje principal y no el personaje secundario ni el que está por atrás, sino que la reparación debería ser considerada como la primera opción al momento de que uno se enfrenta a que nuestro artículo tiene algún defecto. Tenemos que volver a transformarlo en un hábito, pero no en un hábito solamente porque ayudamos al medio ambiente y porque queremos que no se corten más árboles, sino que porque nos ayuda mucho el bolsillo. Si bien la reparación se dice que es muy cara, y en algunos casos lo es, los repuestos bordean el 60% del costo del producto, que es muchísimo, y eso debería bajar con una legislación que también regule eso. En muchos casos la reparación es más simple de lo que nosotros creemos y le tenemos un poquito de miedo cuando vemos un secador de pelo, lo vemos como una caja negra muy difícil de acceder, pero en realidad no es tan difícil. Hay muchos tutoriales y ahí te voy a recomendar después unas páginas donde tú puedes revisar y te das cuenta de que reparar un producto no es tan complicado como parece y podemos hacernos cargo nosotros mismos de cosas que son simples y nos ahorramos un montón de dinero. Claro, lo que tú me comentabas hace un tiempo, que un secador de pelo, claro, tiene una falla que es la resistencia y lo podría reparar uno mismo. Claro, generalmente las fallas son simples, son menores
y son de elementos que son bien baratos, son fusibles. Los fusibles valen entre 100 pesos y 500 pesos. Y esa es la falla clásica que tiene un secador de pelo, un alisador, hasta un microondas. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales cómo reparar microondas. En el 70% de los casos es porque se quemó el fusible. Y un fusible microondas no vale más de 2.000 pesos. Mira. Y eso lo puedo hacer yo en mi casa. Lo puedes hacer tú en tu casa, no necesitas tener una certificación SEC para hacerlo. Sí, algunas precauciones de trabajar, no sé, pues con cosas eléctricas, no tienes que trabajar con las manos húmedas, que son básicas, pero sí lo puedes hacer sin ningún problema. Y el beneficio que tiene, como te digo, no solamente ambiental, sino que también pasa por uno se siente súper contenta cuando logra estos desafíos pequeños, que al final son grandes desafíos, el hacerte cargo de tus productos y poder apropiarse de ellos con la reparación es fantástico. Claro, porque se siente decepción cuando se te echa a perder un producto, porque además te viene la ansiedad, porque tienes que ir a la tienda a preguntar si todavía está activa la garantía, porque una vez que se terminó la garantía ya no se puede reparar, o tienes que enviarlo al servicio técnico, te va a salir súper caro. Entonces entras en un loop, en una etapa terrible que no sabes qué hacer y terminas botando el producto, porque al final el costo de agotamiento y el costo emotivo energético es mucho más alto que ir a comprarse uno nuevo. Sí, a mí me pasó, de hecho, reparar parte de esto, parte de la emoción de la rabia, que todos sentimos, y la rabia es súper motora. Todos sentimos cuando se nos están a perder los productos, y generalmente pasa que se están a perder a los 2 años y un día. Claro. Entonces la garantía no corre, y está todo, el sistema está hecho para que pase eso. No es que tú tuviste mala suerte, sino que el sistema está hecho para que la garantía te dure lo que realmente el fabricante quiere que dure el producto, que son 2 años, 3 años. Máximo 5 años en Europa. Acá en Chile no se cumple tanto el tema de los 5 años. Pam, mira, te iría a pedir un consejo práctico. Pensando en una persona que nunca ha reparado nada, ¿ya? O que ya se botó la toalla con eso hace mucho tiempo, ¿cuál podría ser un primer paso para empezar a hacerlo? Mira, yo aconsejo a todo el mundo que ojalá vuelvan a la práctica de tener una máquina de coser en su casa. Yo creo que la máquina de coser es un elemento de revolución en este minuto. Todos recordamos en la casa de nuestros abuelos que había una máquina de coser ahí en el living, en la pieza, y nos sirve bastante para poder alargar la vida útil de nuestros productos, enseñarle a nuestros hijos, apropiarnos también de la reparación desde el yo mismo lo hago. Que es sumamente importante. Entonces, partir por la máquina de coser, en el caso de las prendas de vestir. Lo otro también, que lo habíamos conversado, es saber qué ropa realmente te sirve, más allá de las tendencias y de la moda, saber qué te sirve a ti, qué cortes te quedan bien, qué colores te quedan bien, y comprar mucho más consciente respecto a eso. Tener un closet inteligente, digo yo. Un closet inteligente, de repente con pocas prendas, pero con prendas de buena calidad, que te van a durar, que puedan combinar entre sí y que te quedan bien. El closet cápsula, me imagino lo hablaste. Lo hablamos con la Catherine en el capítulo de moda, y justamente ella dijo lo mismo que tú, el autoconocimiento para poder evitar las compras impulsivas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con moda o con colores, que te encantó esa prenda y no te queda, o después nunca la vas a usar en el fondo. Es como cuando vas a comprar con hambre al supermercado, o sea, tú empiezas a llenar el carro porque estás con el hambre en el minuto. Acá hay que pensar un poco más, creo que invertir en asesoría de imagen de repente para saber cuáles son los cortes que te quedan, los colores que te quedan. A la larga te sirve para poder comprar inteligentemente y no tener esta compra impulsiva que nos lleva de repente a tener el closet lleno de cosas que no nos ponemos. Y a todos nos va a pasar. ¿Y con otros tipos de productos como tecnología o aparato eléctrico y electrónico? Sí, yo recomiendo ahí aprender a usar un tester, que son básicos, valen desde 4.900 pesos en adelante. Y los beneficios que tiene aprender a usar un tester es que puede identificar si la falla es del enchufe, del cable, de algún botón, o ya es una falla mayor. Generalmente las fallas, en nuestra experiencia en jornadas de reparación, en un 70 hasta un 80% son fallas menores que nosotros podemos reparar, que por lo menos tenemos la noción de qué podría estar fallando. Hay varios tutoriales en YouTube. Nosotros tenemos un tutorial en Reparalab, en nuestra página de YouTube, donde te enseñamos a ocupar un tester. Eso es simple,
y es muy beneficioso, y en el fondo también te genera esta satisfacción de, por lo menos tengo un mini diagnóstico, porque yo también entiendo que hay mucha gente que le causa cierto recelo el llevar su producto a reparar, porque como no sabemos cómo funciona la reparación, no sabemos si realmente nos están entregando un servicio honesto o no. Entonces partir por eso es súper, lo aconsejo bastante. Reparalab.cl. Yo les voy a dejar el Instagram porque estamos en mantención de la página, pero es Reparalab Chile en Instagram. Perfecto. Entonces, claro, repasando es primero, bueno, tener una máquina de coser, o sea, tener herramientas o elementos básicos que nos permitan reparar en la casa. Y al momento de comprar, ¿qué decisiones podemos tomar para elegir un producto para justamente tener conciencia y poder ejercer la reparación una vez que el producto se dañe después? Lo primero es revisar el informe que realizó Conadecus, que tiene que ver con cuáles son los productos con mayor, que son más reparables en el fondo. Hay un índice muy bueno y yo creo que esta información debería casi pasarse en los colegios, así de bueno encuentro que debería ser para la sociedad. Pero, por ejemplo, ¿qué deberían ver? El tema de que sean visibles, en el caso de electrodomésticos, los tornillos, que sean de fácil acceso y que sean como de cabezas reconocibles. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros es muy fácil que encontremos destornilladores de paleta y destornilladores de cruz, pero es muy difícil que encontremos los estrellas y los que son más complicados como los que utilizan algunas marcas de tecnología. Entonces, ver que sea fácil de desmontar y ver que los tornillos estén de fácil acceso. Y también, por ejemplo, las marcas propias de algunos retail, generalmente sus productos están hechos para no ser reparados, entonces vienen sellados. Si tú ves un producto donde no ves los tornillos, probablemente cuando lo abras, lo rompas. Entonces por ahí te quedan un poquito esas nociones para poder ir a comprar. Como para poder tomar decisiones en el momento de comprar. Claro. Y por supuesto productos de calidad. Y productos de calidad, o sea, tampoco apuesto por las marcas. Hay marcas que son bien silenciosas y la verdad es que son bastante buenas. Entonces no te podría decir esta marca es mejor que otra, pero sí preguntar si tienen repuesto, llamar directamente a la marca. ¿Ustedes tienen repuesto en Chile? Porque, ojo, no existe una ley que los obligue a tener repuesto. Claro. Tiene que ver con la voluntad de las marcas. Entonces uno puede preguntar si está repuesto e incluso poder preguntar cuál es el repuesto que más falla y saber el precio. Claro, si eso es parte del trabajo que hicimos en esta investigación que tú mencionas, justamente para poder identificar de qué marcas, qué productos tienen mayor disponibilidad de repuesto. Y para eso fuimos a preguntar a los lugares donde venden repuestos, de dónde están los reparadores. Decirle, ¿qué producto de todos los pequeños electrodomésticos se pueden reparar con mayor facilidad o tienen más disponibilidad de repuesto? Y claro, vimos que habían, dependiendo qué producto, funcionaba esto de manera distinta dependiendo de la marca. No era como que funcionaba igual para todas. Así que eso fueron los hallazgos que encontramos. Tal como mencionábamos, en Conadecus hicimos el año pasado el diagnóstico de índice de reparación de pequeños electrodomésticos en Chile, donde evidenciamos cuáles son más o menos reparables de los pequeños electrodomésticos y qué barreras existen para repararlo. Entonces vimos que había un tema de diseño, ¿no es cierto?, con lo que tú mencionabas de que se pueden desensamblar o no, o la disponibilidad de repuestos. Esas eran como las principales barreras. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, los productos en general que más se podrían reparar, pero que normalmente no reparamos, así como los mitos que hay y que están relacionados con nuestros hábitos? ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, primero porque no tenemos nosotras la práctica de reparar, o sea, una práctica que se perdió por completo, no es lo primero que nosotros visualizamos cuando se nos echa a perder algo. Entonces parte por eso. Y los productos más fáciles de reparar, en mi experiencia, han sido los electrodomésticos de cocina, porque generalmente el problema que tienen es que se les mete comida al motor o a las partes de pieza. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estas licuadoras de inmersión? La comida va saltando, la mini pimer. Van saltando gotitas y van entrando al elemento, a la caja, y después se solidifica. Al pasar del tiempo empieza a solidificar, y eso,
que pasa continuamente, genera una masa de repente de comida y eso es lo que para las aspas, se mete en los conductos y empieza a dañar el equipo. Entonces no estamos acostumbrados a abrir nuestros electrodomésticos y sería una práctica bonita empezar a abrirlos para ver cómo funcionan. Nos serviría mucho como con nuestros niños ver cómo funcionan las cosas, hacer como esta especie de ingeniería inversa. Mira, la corriente entra por acá, después se transforma en esta cosa, después hay una aspa que mueve tal cosa y una resistencia de calor. Aunque no entendamos, nos vamos familiarizando. Entonces sería una práctica súper bonita de repente hacer un día sábado a la tarde con tu hijo, empecemos a abrir electrodomésticos. Otras cosas que son más fáciles de reparar, por ejemplo, que se ocupa muchísimo las plantas de pelo. Las plantas de pelo fallan harto, son muy baratas en el mercado, pero el fusible que se esté a perder vale 150 pesos y es para todos, el mismo fusible que se ocupa. Lo puedes comprar en cualquiera de estas tiendas que vendan artículos eléctricos y repararlo también es sumamente fácil. Es abrir el elemento y se ve inmediatamente el fusible. El fusible es como un tubito pequeño que tiene en los dos lados una placa metálica. Y es el que se va cambiando. Y sería así, no hay mucha ciencia tampoco. Secador de pelo, lo que más falla el secador de pelo es que se mete pelo. Entra pelo por donde el secador en el fondo chupa el aire y ahí se van enredando en el eje que va girando y ahí hay un momento que se frena. Porque el pelo igual es súper resistente. Ya. Entonces es la limpieza es súper importante, la limpieza y mantención, cosa que no hacemos, no leemos ni manual de instrucciones de lo que nos llega, y el manual de instrucciones no muchas veces sale la mantención, a veces sale la mantención, pero la mantención es sumamente importante. Lo que te hablaba, una vez que conversamos este tema, ¿cómo se llama? El hervidor. El hervidor generalmente se nos echa a perder a los 2 años y un día, que es un día después de la garantía. ¿Y cómo podemos mantener el hervidor? Por ejemplo, nunca que quede sin nada de agua. Siempre dejarle 1 centímetro de agua al hervidor. ¿Por qué? Porque cuando le sacas todo el agua y de repente le pones al tiro agua helada, este cambio de temperatura hace que el metal se genere un impacto en el metal. Y eso hace que el circuito por dentro empiece a fallar, se queme la resistencia. Entonces son cosas básicas. Yo tengo un hervidor hace 17 años. No sé si puedo dar la marca, pero me ha funcionado increíble y no es una marca que tenga mucha publicidad, la verdad. Ya. Pasa de repente con las marcas porque como los traen todos desde China, es como el lote salió bueno de esa marca y después uno vuelve a comprar pensando que va a ser del mismo estilo el producto. A mí me ha pasado. Sí. Que un producto me duró muchos años y claro, ya cambió el modelo de negocio de esa empresa y ya no me va a vender un producto con la misma calidad que el que yo compré hace 15. Entonces va cambiando. Pasa mucho con las marcas también europeas, ¿sí? No, estas marcas alemanas, que está ese estigma de que la marca es alemana, pero la marca alemana ahora manda a fabricar al mismo lugar que manda a fabricar la marca propia del retail chileno. Y tiene la misma política en el fondo que te va a fallar un elemento, o sea, si siempre te va a fallar algo, en las impresoras el cabezal, en otro el fusible, no sé qué, pero siempre te va a fallar algo. Entonces tenemos que tener conciencia de que los productos no están hechos para que nos duren toda la vida, o sea, nos van a durar la lavadora, cuando tú puedes que tenga una duración de 7 años, pero no te va a durar los 20 años que te duraba antes. Claro, o el refrigerador. Era heredable. Absolutamente heredable. La cultura de lo heredable. Pamela, y el derecho a reparar, a propósito, ya hablan pasando temas más complejos. El derecho a reparar como concepto se discute a nivel internacional en este momento. Y en Conadecu lo apoyamos como un eje clave de los derechos de las personas consumidoras a reparar. O sea, claramente es un derecho. ¿Qué significa este derecho y por qué es importante que se garantice a nivel legal? Es fundamental porque los cambios y los movimientos a nivel de empresa e industria tienen que venir acompañados de la legislación. No solamente al consumidor, que también es importante, pero si no hay legislación detrás que en el fondo los fiscalice, los apure, les ponga como la máquina, no existe la voluntad, porque en el fondo la misión de las empresas es rentar. O sea, ese es el propósito de la empresa y está bien, o sea, funcionan para eso. Pero necesitamos que haya una maquinaria detrás, en el fondo, que nos proteja como consumidores, y no solamente como consumidores, que proteja el medio ambiente y que fiscalice, que haya una mejor formas de consumo también. Y ahí tiene que ver esto con la legislación al derecho a reparar. Yo sé que
Esto no es rápido, no funciona lamentablemente de un año a otro, pero por lo menos ya se está conversando en el Ministerio de Medio Ambiente, ya hay propuestas, necesitamos que alguien tome la batuta, algún senador, algo llamado, algún diputado que realmente lo sienta como algo propio y se empodere y se abandere con este tema, porque necesitamos que avance rápido a nivel legislativo. Porque de otra manera no va a funcionar. Acá lo único que tiene legislación es el tema de la reparación automotriz, que te exigen repuestos, que te exigen un montón de normativas para que funcione. Pero un electrodoméstico común, línea blanca, no tiene absolutamente ninguna normalidad. Tecnología, los mismos celulares que se cambian cada 1 año y medio, dependiendo, y se está generando, es un problema fuerte el que tenemos hoy en día con el e-waste en general. No, un problema fuertísimo. O sea, ni siquiera yo creo que las cifras son tan claras y tan evidentes. Pero imagínate que no todos tenemos celular y no todos tenemos solamente un celular. A veces tenemos 2 celulares que se van cambiando cada 2 años. O sea, la cantidad, los niños también están teniendo celulares. Sí. La cantidad de descarte es increíble. Igual hay un proyecto de ley en el Congreso que está en la Comisión de Economía y que esperamos que se pueda retomar para que se active este proyecto, ya que tenemos siempre como referente a Europa. En Europa ya está funcionando la ley de derecho a reparar, la Unión Europea, y eso obliga a las marcas que tengan disponibilidad de repuesto allá son 10 años, creo que acá lo que se está proponiendo es que sean 5. Sí. Que esté disponible información para el consumidor, la consumidora, para que pueda hacer acciones concretas de reparación, como en plataformas, etcétera. Lo que hablábamos también de, por ejemplo, poder imprimir en 3D los repuestos. Sí, yo he apostado por eso hace un tiempo ya. Y otra obligación es, que lo olvidé, otra obligación era, se me olvidó, pero son como 5 obligaciones que están disponibles para que se facilite la reparación. Ya me voy a acordar. Pamela, mira, y te voy a pedir el caso práctico, o sea, el caso del consejo práctico. Desde tu experiencia, ¿qué errores comunes cometemos al desechar las cosas y que podríamos haber reparado? ¿Y en qué deberíamos fijarnos al momento de comprar un producto si queremos que sea reparable y tenga una mayor vida útil? Yo creo que tenemos que empezar a informarnos más. Y ahí recomiendo una página que te había comentado antes que se llama iFixit, que es una página estadounidense, pero está en versión español, donde hay tutoriales, pero son buenísimos, realmente vale la pena revisarla. Hay también un listado donde te aparecen las mejores marcas, no todas llegan a Chile, pero sí te dan un poquito una idea de cuáles son las marcas que lo están haciendo mejor. A veces lo barato cuesta caro, y eso es súper importante, y aplica a todo, absolutamente a todo. Y es bueno de repente invertir un poco más en un producto que sabemos que nos va a durar más. Ya sabemos que no nos va a durar toda la vida, o sea, eso igual lo tenemos que tener súper claro. Pero sí que nos dure por lo menos 5 años, yo creo que ya con eso ganamos. ¿Cuál era tu pregunta para no haberme parado? Un poco ya lo hemos conversado. Tú hablaste de fijarse los tornillos, que se podía desensamblar las piezas, o sea, como primera acción es el momento de comprar, ¿no es cierto? Ya, ¿esto se puede desarmar o no? Sí. La disponibilidad de repuesto en el mercado. O incluso creo yo también, como en la ropa, cuando tú mencionas de que fijarnos en el momento de comprar, ya tenemos que evitar la compra impulsiva. Pero también pasa muchas veces que podríamos fijarnos si la ropa efectivamente se puede reparar. Sí, eso es súper importante, tener una ropa de buena calidad. Si tiene basta, si tiene... Mira, mi mamá que es costurera, ya lo mencioné también en el capítulo de moda. Mi mamá cuando va a comprar algo se fija si tiene para darle, le dice. Para darle los lados si te queda muy angosta cadera, si se puede dar la manga. O sea, como espacios para que uno pueda intervenir y mover un botón, por ejemplo. Es importante a tu mamá, la hicieron mi equipo. Ya, no, por supuesto. La puedo por favor. No tiene para darle, dice. Claro. Y efectivamente muchas veces es súper importante porque con la overlock no se puede, po. Cuando están las costuras hechas con la máquina overlock sin espacio, no se puede modificar. No se puede modificar, sí. Bueno, yo siempre aconsejo prenda atemporal. Atemporal. Eso es fantástico. No seguirte por las modas ni nada de eso. Cortes básicos.
tener tu closet básico. Y si no puedes reparar tú, buscar una costurera de tu barrio. Es importante también fomentar la economía local y empezar a tener esta práctica y esta costumbre de estar reparando siempre tu ropa. Ya sabemos cuáles son las telas que son más sostenibles. Tú trata de evitar las telas que tengan plástico, leer las etiquetas también, saber cuáles se pueden lavar de qué manera, o sea, entender un poquito más cómo funciona el tema de la mantención de las prendas, no solamente las prendas, sino que de los artefactos eléctricos, y de hacerse cargo. Si al final depende de cada uno cuánto tiempo le damos a eso. Exacto. Y cuánta importancia le damos a eso en nuestra vida, pero ya no está pesando. Y imagínense, a nosotros nos está pesando, que está quedando para nuestros niños. Eso es súper importante para los niños. Y me acabo de acordar el otro punto de la ley de reparación europea, que es que regula el valor de los repuestos. Eso es fundamental. ¿Ya? Porque los repuestos... Porque un punto importante que mencionábamos antes, que tú dijiste hasta un 60%, incluso más, hay estudios que demuestran que los repuestos valen con respecto a comprar un producto nuevo. Y claro, esto va a regular el costo del repuesto, que no puede subir un precio. Sí, yo creo que las marcas deberían empezar a cambiar un poco el foco de su modelo de negocio y de repente hacer productos, la base del producto que sea duradera, y los repuestos quizás que fuera lo que vaya cambiando. Claro. Entonces hay repuestos más baratos, o lo que habíamos hablado también modulares, claro, que sea modular. Entonces está las impresoras, que al final la impresora son re baratas, pero el negocio está en la tinta. Claro, al final la tinta es la que te va manteniendo este flujo de lucas constantemente. Y lo otro es lo que yo te comentaba, que de aquí a unos años más vamos a tener una impresora 3D en nuestras casas, igual como tenemos una impresora de papel. Entonces sería súper bonito que las marcas te vendieran de alguna manera el archivo para tú poder bajar el repuesto, imprimirlo en tu casa y poder tener repuesto constantemente. Imagínate todo lo que nos ahorraríamos en transporte, en exhibición, en un montón de cosas, en fabricación, extracción de materia prima, en stock que de repente hay. Si pudiéramos fabricar nuestro propio repuesto con material solamente que necesitamos, o sea, a medida y en nuestras propias casas. Creo que eso sí sería una revolución. Y el otro, que es bastante revolucionario, es la servitización, que también ocurre con la impresora. Que una empresa arrienda el servicio de imprimir, entonces la empresa te pasa la impresora y te la mantiene. Y si se cambia el modelo, se la lleva, la gestiona y te entrega otra. Entonces tú estás pagando un servicio, que pagas un arriendo en el fondo. Y eso se puede trasladar también también existe, por ejemplo, el servicio de lavandería en mi casa, que una empresa me pasa una lavadora y yo estoy pagando un fee para que yo pueda usar esa lavadora. Y después me la cambian, me la van reparando, o sea, yo me olvido, o sea, no es un producto mío, es un producto externo, y yo pago una mensualidad. Eso pasa mucho a nivel de empresas, o sea, las empresas tienen estos servicios de impresión o de mantener los computadores donde entregan el servicio completo, incluyendo las mantenciones. Yo he visto también en otros países que además del servicio de lavado, o sea, de lavandería, también tienen, por ejemplo, compran herramientas o compran máquinas que de repente, no sé, una aspiradora más industrial, claro, o taladro, otro tipo de maquinaria, lo compran como comunidad, lo mantienen como comunidad y lo van ocupando en la medida que se necesite. Pero necesitamos tener tantas cosas, digamos. Podemos trabajar una economía mucho más colaborativa. Sí. Eso también es un ahorro de recursos, un ahorro en temas de reparación, porque podemos comprar cosas de mejor calidad, porque la mantenemos entre todos. Entonces creo que es una buena alternativa. Ahora, claro, estamos recién partiendo en esto. Hay que hacer un cambio de mentalidad, pero sí en países más desarrollados se viene harto esto de la colaboración para las compras, y el arriendo también viene con fuerza. Buenísimo, Pamela. ¿Y qué mensaje final te gustaría dejarle a quienes nos escuchan y nos están viendo y quieren comenzar a hacer cambios concretos desde su consumo para reparar más y botar menos? Ay, ojalá que este tipo de iniciativa y que este tipo de conversaciones puedan tenerlo ustedes también en sus mesas, en sus casas, con su familia, con su gente, y que hablemos de este tema. Este tema tenemos que visualizarlo, tenemos que ponerlo
como mucho más protagonista, como dije la primera vez cuando comenzamos la entrevista, porque es un tema no menor, es un tema sumamente importante. La reparación no se puede perder, la reparación tenemos que volverla fundamental en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Tiene que volver a ser una práctica y ojalá que lo podamos vivir con nuestros hijos también. Es tan lindo y es tan satisfactorio poder reparar nuestros productos que se los recomiendo de todas maneras. Muy bien, Pamela. Entonces, para hacer una conclusión de lo que conversamos, podemos decir que la reparación es una práctica fundamental de la transición hacia una economía circular, ¿cierto? Ya que alarga la vida útil de nuestros productos, lo que proviene un sinnúmero de impactos ambientales y sociales, y además significa un ahorro para nuestro bolsillo. Sí, y eso es súper importante. O sea, siempre va a ser un ahorro reparar, de todas maneras. Y a la larga, al final te vas a dar cuenta que es tan beneficioso. Al final es una práctica tan linda porque es a diferencia del reciclaje, que de repente el reciclaje se asocia mucho a una escala mucho más grande, y tiene que ver con industria. La reparación es tan social, es tan colaborativa, es tan de apoyar al otro, de apoyar emprendimiento, de conversar con el otro. A mí me ha pasado en jornadas de reparación que llega mucha gente de tercera edad porque tienen ese chip de la reparación con su radio, con la radio, están riendo para todas partes, pero también vienen niños que vienen a reparar sus juguetes. Entonces es tan bonita esa transversalidad que genera la reparación que te llena el corazón. Qué lindo. Pero para eso es importante elegir productos que se puedan reparar, ¿no es cierto? Y por supuesto, leer los instructivos de mantención. Sí. ¿Ya? Y también dijimos que a nivel legislativo es primordial regular el mercado con una ley de derecho a reparar, ya que es la única manera de que las empresas hagan cambios en el diseño de sus productos y faciliten la reparación a través de la disposición de repuestos en el mercado. Así, ¿te gustaría agregar algo más? ¿O estamos bien ahí? Yo creo que está maravilloso el resumen. No lo podría haber dicho mejor. Y ojalá que movilicemos, y eso es lo que necesitamos, movilizar. Y que les llegue a todos como al corazón esto, porque si no, los cambios no llegan. Exacto. Muchas gracias, Pamela, por haber estado en Consumo Inteligente, Elige Sostenible. Gracias a ti, Marcela, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Muy bien, Pamela. Entonces, como agradecimiento y para que te acuerdes de nosotros, tenemos un regalo para ti. En realidad son dos, así que tienes que leer adentro. Muchas gracias. Ay, una bolsa reutilizable de nuestro podcast. Y acá, para anotar, una libreta. todos los tips. Una libreta para que lleves tus notas de nuestro podcast. Buenísimo. Muchas gracias, Pamela, por haber estado en nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecus. Les invitamos a revisar el diagnóstico de índice de reparación de pequeños electrodomésticos en Chile, disponible en conadecus.cl. Y a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este episodio disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify, en El Mostrador y por supuesto en conadecus.cl. Les esperamos en nuestro próximo capítulo, donde hablaremos sobre consumo y moda, junto a Catherine Herrera, ingeniera textil, especialista en moda sostenible, quien además nos compartirá consejos para comprar mejor y tener mejores prácticas de consumo con nuestra ropa. Este podcast es un proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Soy Marcela Godoy San Martín y esto fue Consume Inteligente, Elige Sostenible. Y recuerda, el acceso a la información de productos y servicios es un derecho que debemos exigir al Estado y a las empresas, porque nuestra compra es una elección que debemos hacer con responsabilidad pensando en el planeta que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Hasta la próxima. Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile.